Crecí en Baja California en los años 70 y mi amigo de la infancia Hugo y yo pasábamos todo el tiempo que podíamos afuera. Hugo vivía en una granja que lindaba con un bosque bastante grande y mis padres me dejaban allí por la mañana y nos quedábamos en el bosque todo el fin de semana. Solo salíamos para ir a la escuela. Nos encantaba fingir que éramos pioneros. Construíamos refugios, trampas, practicábamos hacer fuego con palos, todo el rollo. Para cuando estábamos en la escuela secundaria, un día decidimos que caminaríamos por las vías del tren en el campo. Explorábamos y buscábamos puentes interesantes para pescar y acampar un poco alejados de las vías, claro. Sabíamos que era peligroso y probablemente estábamos invadiendo propiedad privada, pero éramos niños. Nos divertíamos mucho, encontramos hermosos ríos e incluso descubrimos puentes donde nadie iba. Pescábamos, nos escondíamos de los trenes y por la noche acampábamos en el bosque cerca de las vías y hacíamos pequeñas fogatas ocultas. Nunca pasó nada malo. Era idílico. De hecho, fue tan divertido que lo hicimos varias veces sin ningún problema. Después de la secundaria, Hugo y yo seguimos nuestros propios caminos. Ambos dejamos el hogar, pero siempre mantuvimos contacto y siempre tratamos de coordinar visitas para vernos de vez en cuando. Un verano a mediados de los 90, resultó que ambos estábamos en la ciudad por aproximadamente una semana. Hacíamos cosas con la familia durante el día y por la noche, o bien íbamos a tomar algo en un bar, o nos sentábamos fuera de la casa de Hugo alrededor de una fogata y hablábamos de los viejos tiempos. Una noche Hugo y yo comenzamos a hablar de nuestros viejos viajes. Bueno, la nostalgia y la cerveza son una mezcla del diablo, así que pronto decidimos tomar un día para caminar por los senderos y acampar una noche, y luego regresar caminando al día siguiente. El día finalmente llegó y comenzamos temprano en la mañana. Mi esposa nos dejó en nuestro viejo punto de partida, justo fuera de nuestro pueblo natal. Ella pensó que esta era una idea absolutamente loca, y se aseguró de mencionarlo cuando se alejó. Hugo sugirió que, en lugar de caminar por la ruta usual, tomáramos la dirección opuesta solo para ser aventureros. Conocíamos bien la tierra, quiero decir. Teníamos un mapa, así que dije, ¿qué diablos? Y partimos. El día fue bien, fue divertido y un poco triste incluso, pero de una buena manera. Encontramos un puente y nos sentamos en el borde. Fumamos un porro y seguimos adelante. No llevábamos equipo de pesca, pero trajimos algo de comida enlatada y otras cosas. Antes de que comenzara a oscurecer, elegimos un lugar para acampar. Era un área boscosa espesa, árboles a cada lado de la vía del tren, así que te sentías como si estuvieras en un túnel. Habíamos comprado pequeñas hamacas para dormir, pero antes de instalarlas, decidimos hacer un pequeño reconocimiento del perímetro. Esto también lo solíamos hacer en los viejos tiempos. Caminábamos un poco por el área alrededor para asegurarnos de que no hubiera simplemente la casa de alguien justo sobre una colina, o algo así, y que realmente estábamos acampando en su jardín. Caminamos quizás unos 100 metros o más hacia el bosque, y subimos una pequeña inclinación. Pensamos que si no veíamos nada desde la cima de esta corta colina, estaríamos bien, pero cuando llegamos a la cima, vimos un edificio antiguo al fondo, a unos 100 metros en el bosque. Estaba apenas visible. Nos preguntamos qué hacer. Ambos asumimos que era una cabaña de azúcar o algo así porque no parecía haber una carretera clara hacia ella desde donde estábamos. No parecía haber nadie en ella tampoco. Todo estaba tranquilo. No se veía movimiento, no había luces. Decidimos acercarnos un poco solo para asegurarnos. Bajamos la colina muy lentamente, y a medida que nos acercábamos al edificio, vimos que no era una cabaña de azúcar en absoluto. Era una iglesia antigua. Parecía haber estado abandonada durante años. Era un pequeño edificio hundido cuyas tablas de madera estaban casi negras por años de musgo y podredumbre. Una cruz aún estaba en la parte superior del lugar y también estaba desgastada y negra. Ninguna de las ventanas tenía vidrio y no había puertas, solo entradas abiertas. Nos acercamos lo suficiente como para ver el interior, y había filas de bancos y una sección elevada al frente para que un predicador se parara. No entramos del todo, no queríamos. Más allá de todo eso, no había señales de nadie más, no había huellas, no había caminos. Era una iglesia abandonada. Inmediatamente dejamos el lugar y subimos la colina hasta nuestro sitio elegido para acampar. Tener una colina entre nosotros y la iglesia nos hizo sentir mejor, pero aún estábamos un poco inquietos.
Lo atribuimos a la natural inquietud que ver una iglesia en medio del bosque podría provocar. Además, en este punto ya era el crepúsculo, y simplemente decidimos armar nuestras hamacas e irnos a dormir y movernos temprano en la mañana. La noche llegó, y mientras yacíamos en nuestras hamacas y charlábamos, comenzamos a escuchar algo en la dirección de la iglesia. Nuestra conversación al respecto fue algo así como: ¿escuchas eso? ¿Qué demonios es eso? Sonaba como gente cantando, y de hecho sonaba justo como un canto. Ambos nos deslizamos rápidamente fuera de nuestras hamacas y nos agachamos, esforzándonos por escuchar más. Escuchamos durante 1 minuto o 2 y el canto continuó, pero no se hacía más fuerte. Finalmente decidimos arrastrarnos de vuelta a la colina y ver si podíamos espiar de dónde venía. Todavía podíamos movernos muy silenciosamente en el bosque desde los viejos tiempos. Era nuestra segunda naturaleza. La luna apenas estaba fuera, pero proporcionaba suficiente luz para que no caminaras directamente hacia un árbol, pero estaba casi completamente oscuro. No usábamos linternas mientras nos arrastrábamos lentamente colina arriba y no hablábamos. Cuando llegamos a la cima, vimos luz en la distancia. Venía de la iglesia y el canto venía de adentro. Hugo y yo juntamos nuestras cabezas y tuvimos una conversación susurrada que se redujo a: ¿puedes creer esta mierda? La luz parecía ser de velas por la forma en que parpadeaba y, aunque tratamos, no pudimos distinguir lo que se cantaba. Sonaba como música de iglesia, pero tal vez en otro idioma. Nos sentamos y observamos durante un rato, tratando de ver quién estaba allí, pero solo vimos sombras ocasionales. No teníamos intención de acercarnos más. Teníamos aproximadamente la longitud de un campo de fútbol entre nosotros y ellos, y teníamos la intención de mantenerla así. El canto continuó por un rato y luego se detuvo. Después de eso, una voz masculina y retumbante comenzó a cantar. Ya estaba asustado, pero esta voz me asustó de verdad. Sonaba como esos predicadores del Antiguo Testamento que ves en las películas, pero nuevamente, era como si estuviera hablando en un idioma diferente porque no podíamos entender una sola palabra. Eventualmente, llegó a donde una sola voz masculina decía algo, y luego un montón de voces respondían en canto. Esto duró un rato y luego todos rompieron en este largo y sostenido lamento que solo seguía aumentando en volumen. Se volvió tan fuerte y tan perturbador que me cubrí los oídos. Luego se detuvo. En este punto estaba listo para decir: vámonos de aquí, cuando Hugo puso una mano en mi hombro y susurró: están saliendo. Estábamos lo suficientemente lejos como para que no pudiéramos distinguirlos muy bien, pero lo que pudimos ver fue una fila de figuras saliendo por la puerta abierta, todas tomadas de la mano en fila india. Podíamos ver que algunos de ellos tenían linternas. Comenzaron a cantar de nuevo y la luz de las linternas comenzó a moverse hacia nosotros y la colina. Corrimos de regreso a nuestro campamento, agarramos nuestras cosas y corrimos hacia las vías. Una vez allí, corrimos por las vías en la dirección de la que habíamos venido. Después de unos minutos nos detuvimos y miramos hacia atrás, y vimos luces bajando la colina. Se movían erráticamente, como si quien las llevara las estuviera agitando. Continuamos corriendo en ráfagas y caminando lo más rápido que podíamos. Eventualmente dejamos de ver las luces y llegamos a una carretera. Por nuestro mapa, sabíamos que un pequeño pueblo estaba a unos 15 minutos por ella, y caminamos allí. Llegamos a una gasolinera abierta a las 24 horas y llamamos a mi esposa para que viniera a recogernos. Mi esposa y otros amigos pensaron que eran niños jugando, pero yo escuché esas voces y definitivamente no sonaban como niños para mí. No estoy seguro de quiénes eran esas personas, pero definitivamente fue la cosa más espeluznante que me pasó en el bosque. Crecí en una zona rural de Chiapas y siempre he sido un gran fanático de las ciudades, probablemente como resultado de mi crianza. Algo que siempre me ha atraído de ellas son las fantásticas estructuras y la maravillosa cultura que se desarrolla de tener una gran población de personas. Tengo 2 tíos que en algún momento vivieron ambos en la Ciudad de México, lo que me brindó varias oportunidades de visitarlos en la ciudad. Soy una persona bastante introvertida y he estado con la misma chica durante toda la secundaria. Cuando se acercaba nuestra última primavera de secundaria en 2018, logramos negociar un viaje a la Ciudad de México con sus padres.
Durante el viaje al aeropuerto, descubrimos que su hermano, cuyo vuelo había salido varios días antes, había probado una droga llamada DMT en la ciudad y estaba en el hospital. Esto alteró enormemente cómo se desarrolló el viaje y le dio a mi novia y a mí tiempo libre, mientras sus padres iban al hospital. Un mal cóctel de ignorancia y arrogancia me corrompió un poco en este viaje, ya que había visitado la ciudad varias veces sin contratiempos, así que tomé algunas malas decisiones en retrospectiva. Entre estas estaba salir muy tarde solo nosotros dos, varias noches seguidas. Una noche, después de un largo día, ambos subimos al metro alrededor de la medianoche para regresar a nuestro hotel desde el centro. Mi novia decidió sentarse al lado de un hombre de aproximadamente 40 años que llevaba una sudadera negra desgastada y una mochila. Él comenzó a hacer conversación con ella, y porque me puse nervioso, me senté entre ellos bajo el pretexto falso de estar cansado. El ambiente alrededor de este hombre era rancio y se calló por un momento, solo para luego empezar a hacer conversación conmigo. Mi novia aparentemente le había indicado a través de un leve acento del campo que estábamos de visita, y él empezó con «¿De dónde son?». Tengo un acento y un comportamiento mucho más moderados, y calmadamente hice conversación con el hombre, que de otro modo sería intimidante. De repente, la conversación dio un giro muy rápido cuando comenzó a amenazarme. «¿Qué tal si me das todo el dinero que tienes en esa gruesa cartera tuya?». Lo dijo con un fuerte golpe mientras sacaba pecho. Intenté separarme del miedo y lo tomé como un intento de broma, así que me reí. Mi novia no lo hizo. Ella agarró mi mano con tenacidad. «Tu novia parece que se está aferrando a ti como si fuera su vida. ¿Qué tal si les ayudo a encontrar el camino a casa?». Decliné su oferta e informé que íbamos a Reforma y que bajaríamos cerca de nuestro hotel. «Ahí es donde voy», murmuró. La situación estaba tensa, y mi corazón latía aceleradamente. Incluso continuó haciendo comentarios y gestos agresivos hasta que bajamos del tren. Pensamos que habíamos evitado la crisis, hasta que empezamos a caminar y notamos que habíamos bajado en la estación equivocada, de hecho, unas 6 estaciones antes de lo debido. Así que nos dimos la vuelta para tomar el tren nuevamente, y ahí estaba él, caminando hacia nosotros al bajar del tren. Preguntó qué había cambiado y por qué volvíamos a subir después de hacer más comentarios sobre el ahora obvio terror de mi novia. Le informé que había leído mal las direcciones en mi teléfono. Subimos al tren y lo vimos considerar sus opciones mientras pensaba en seguirnos, pero la puerta ya estaba cerrada y estábamos bien encaminados. Solo cuando regresé al hotel me di cuenta de que este hombre, por su propia admisión, estaba saliendo en la parada equivocada para seguirnos. Lo que me hace temer lo que podría haber hecho si no hubiéramos salido por error y vuelto a entrar. Nunca volvimos a salir tan tarde de nuevo por el resto del viaje. Me consideraba una persona bastante religiosa, y en abril de 2016 había estado asistiendo a mi iglesia durante aproximadamente un año. Mi iglesia es una de las más grandes de mi ciudad, y tiene una asociación con otra iglesia igualmente grande al otro lado de la ciudad. Como resultado, ambas congregaciones realizan varios eventos juntos a lo largo del año. Fue en uno de estos eventos donde conocí a Martín, alguien que comenzó siendo un buen amigo pero terminó convirtiéndose en el primer y único acosador que espero haber enfrentado en mi vida. En la noche del Viernes Santo de 2016, mi iglesia estaba teniendo un servicio de adoración combinado con la iglesia del otro lado de la ciudad y decidí asistir. Antes de encontrar mi iglesia, había pensado en unirme a nuestra iglesia asociada, pero nunca tuve la oportunidad de visitarla, y estaba emocionado de ver cómo era el ambiente. Cuando llegué, muchas personas entraban y trataban de encontrar un asiento. Mientras buscaba a alguien conocido con quien sentarme, un susurro fuerte captó mi atención. Un joven de mi edad me hizo señas para que me sentara junto a él en el banco donde estaba, y no queriendo estar de pie contra la pared toda la noche acepté su oferta. Una vez que nos sentamos uno al lado del otro, se presentó como Martín y me dio la bienvenida a la iglesia. Pasamos el servicio conociéndonos, haciendo bromas sobre la Biblia y vitoreando con el resto de la multitud cada vez que el pastor decía algo que emocionaba a todos. Él era divertido, carismático, tonto y justo el tipo de persona con la que me gustaba pasar el tiempo. Así que al final de la noche intercambiamos números de teléfono y acordamos encontrarnos y pasar el rato como amigos cuando ambos tuviéramos tiempo libre.
Algo importante que debes saber sobre mí es que tengo un sexto sentido cuando se trata de entender a las personas, y si hay algún tipo de indicación de que alguien es problemático o trae malas noticias, usualmente tengo una corazonada inmediatamente. Sin embargo, también tengo un grado de ingenuidad y una personalidad muy confiada que a menudo me hace ignorar estas corazonadas más de lo que me gustaría admitir, y termino metiéndome en situaciones problemáticas que no habrían ocurrido si hubiera escuchado mis instintos desde el principio. Tuve esa sensación con Martín al principio, pero casi inmediatamente él me confesó que sufría de Asperger, así que descarté cualquier intuición que tuviera sobre él pensando que era por eso. Pero poco sabía yo cuán equivocado estaba, algo que solo comenzaría a descubrir tan pronto como una semana después, un día cuando la escuela se reanudó después de las vacaciones de primavera. Estaba sentado en el vestíbulo del edificio donde la mayoría de mis clases se daban ese semestre, haciendo tarea cuando Martín me llamó de la nada. Contesté de inmediato, emocionado de hablar con mi nuevo amigo. Charlamos un rato y luego preguntó si podíamos reunirnos, lo cual decliné porque la escuela se estaba poniendo intensa a medida que se acercaba el verano. Él entendió y volvimos a hablar de otras cosas cuando, de repente, desvió la conversación hacia algo muy oscuro y espeluznante. Cuando te vi en la iglesia la otra noche, había algo que quería decirte, algo que Dios quería que te dijera, pero no estabas listo para escucharlo aún. Sabía quién eras antes de que incluso me dijeras una palabra, porque Dios me dio una visión sobre ti. Me ha estado dando visiones desde 2013, cuando me mostró todo el plan para mi vida. Él tiene un plan para los dos, pero eso no se revelará hasta más adelante, y solo si decidimos avanzar más. Con eso, Martín colgó el teléfono y yo me quedé sentado en el vestíbulo mirando al espacio, confundido y preguntándome qué diablos acababa de escuchar. Después de unos minutos de reflexión, lo atribuí a ser una de esas cosas en las que a veces las personas con Asperger podrían fijarse, y lo empujé hacia el fondo de mi mente. No supe nada de Martín durante unas semanas después de eso. Terminó la escuela y llegó el verano, y Martín y yo finalmente hicimos planes para pasar el rato. Hicimos todo lo que hacen los amigos normales. Caminatas en los parques metropolitanos, ir a Dairy Queen, y hasta fui invitado a su fiesta de cumpleaños, y conocí a algunos de sus amigos de cuando fue a la preparatoria. Cuando estábamos solos, Martín me contaba sobre sus visiones, algo que empezó a hacerme sentir cada vez más incómodo, la razón por la cual explicaré en un momento. Fue por este tiempo que también comencé a sentirme realmente deprimido. Había sido un año escolar difícil para mí, y el verano anterior había salido de una situación que había sido extremadamente traumática durante 2 años. Había estado en una iglesia que enseñaba cosas muy similares a las cosas de las que Martín hablaba, y escucharlo hablar de esas cosas me causaba flashbacks. Si alguna vez has visto la parte en Borat, donde está en la iglesia pentecostal en el sur, eso era en lo que me había visto envuelto. Ahora que la escuela había terminado y tenía mucho tiempo para pensar, lo que me había pasado empezó a atormentarme y alcanzarme cada vez más, pero mientras las cosas de las que Martín hablaba, también traían de vuelta mucho de ese trauma. Lo consideraba un amigo y quería ayudarlo a darse cuenta de que en lo que creía era muy peligroso, y esa es la razón por la que las cosas siguieron tanto tiempo como lo hicieron. Aparte de esta parte de las cosas, sin embargo, Martín todavía era un buen amigo para mí en ese momento. Escuchaba cada vez que le hablaba de mi depresión, incluso me di cuenta de que él había tenido sus propias luchas de salud mental en el pasado, y había perdido a un buen amigo por eso hace unos años atrás, así que se sentía bien tener a alguien que me escuchara. La escuela comenzó de nuevo y empecé a invitar a Martín a venir a los servicios de mitad de semana en mi iglesia. Teníamos y todavía tenemos un ministerio orientado hacia los estudiantes universitarios, debido a que la iglesia estaba justo al lado de la universidad, a la que iba cuando todo esto ocurrió. Estaba luchando con mis propios demonios, pero quería ver a Martín tan mal, que sus creencias eran dañinas, que estaba dispuesto a dejarme llevar por ellas, si eso significaba ayudar a alguien más. Las cosas continuaron empeorando a medida que me deprimía más y más. Martín continuaba hablando casi incesantemente en este punto sobre sus visiones, incluso llegando a decir que era un profeta y que tenía poderes especiales. Aunque estaba asustado, también estaba demasiado deprimido para hacer realmente algo al respecto. Así fueron las cosas hasta el otoño de 2017,
cuando comenzó la verdadera historia de la que se trata esta historia. No sé en qué punto me di cuenta, pero las cosas con Martín iban en una dirección que no quería que fueran. Cuanto más tiempo pasaba con él, más insistente se volvía en que las cosas en las que creía eran ciertas, y para ese punto ya había comenzado a decirle varias veces que no me sentía cómodo escuchando sobre esas cosas, y que por favor dejara de hablar de ellas a mi alrededor. El próximo año escolar comenzó horrible y empeoró para mí mental, emocional y académicamente. En diciembre de 2017, finalmente no pude soportarlo más, y le dije a Martín que ya que no podía respetar mis deseos y no hablar de las cosas que hacía, sabiendo cómo me afectaban debido a lo que había pasado antes de conocerlo, que ya no deseaba tener contacto con él. Si estaba dispuesto a honrar mis deseos, podríamos seguir siendo amigos. Él se volvió loco. Fue entonces cuando finalmente desperté de mi letargo depresivo lo suficiente como para darme cuenta de que Martín ya no era el amigo que había conocido casi 1 año y medio atrás. Después de decirle que no quería verlo más, comenzó a llamarme y enviarme mensajes de texto a todas horas del día y de la noche, dejando largos correos de voz y mensajes de texto interminables, tratando de probar que él era quien decía ser, un profeta y el elegido de Dios. Hacía profecías sobre mi vida diciendo que ciertas cosas se harían realidad y eso, francamente, me asustaba como el infierno porque eran situaciones muy específicas. Bloqueé su número en mi teléfono, a lo que él respondió explotando mi Facebook. Luego lo eliminé de Facebook y bloqueé su perfil. Después de ignorar sus mensajes, continuó llenando mi bandeja de entrada incluso después de que lo eliminé y bloqueé. Empecé a recibir mensajes de otros perfiles aleatorios que decían ser personas que él conocía, transmitiendo mensajes, pero yo solo sabía que era él. Incluso comenzaba a verlo en diferentes lugares alrededor de la ciudad, incluso cuando no le decía a la gente a dónde iba, lo que admito, atribuía a la coincidencia ya que vivía tan cerca de mí. Había pensado en ir a la policía, pero supuse que no harían nada ya que él no me había amenazado activamente. Pensé que si lo ignoraba lo suficiente, captaría la indirecta y me dejaría en paz, pero no fue hasta febrero de 2018 que comencé a darme cuenta de lo grave que era todo. Me había mudado de la casa de mis padres en julio de 2017 para estar más cerca de la escuela y el trabajo, y antes de que todo esto sucediera, había invitado a Martín varias veces a pasar el rato ya que vivía literalmente a una distancia caminable de mi nueva calle. Incluso me había acompañado en varios paseos nocturnos en mi nuevo vecindario, para protegerme de los raros locales que sabía que me rodeaban el distrito de bares, que estaba justo arriba de la calle de nosotros. Esa noche en febrero me caí, lastimándome el pie lo suficiente como para necesitar ir al médico al día siguiente. Me desperté a la mañana siguiente para prepararme para mi cita, y revisé mis mensajes solo para encontrar que él había creado otro nuevo perfil de Facebook durante la noche, y me había enviado un mensaje, pero lo que había escrito casi me hizo detener el corazón y un sudor frío me cubrió todo el cuerpo. Estuve en tu casa anoche para ver si podía hablar contigo, pero tu coche no estaba en el camino de entrada. Te esperé un rato pero nunca apareciste. Fue entonces cuando supe que esto era muy serio, y decidí que por el momento iba a esconderme en casa. En ese momento todavía no tenía ninguna razón para pensar que ir a la policía fuera necesario, así que no denuncié nada. Me quedé con mis padres, fui a la escuela y al trabajo, y de repente, parecía que Martín era una especie de enigma que había desaparecido. No había nuevos perfiles apareciendo ni nuevos mensajes. Era como si hubiera desaparecido de repente y comencé a sentirme mejor de lo que había estado en mucho tiempo, pero la situación estaba lejos de terminar. El clímax de todo esto ocurrió una noche ventosa a mediados de marzo de 2018. Había estado viajando de ida y vuelta a la escuela desde casa durante un tiempo ahora, 30 minutos en cada sentido. Esa noche en particular había estado en el campus hasta alrededor de las 10 p.m., aproximadamente, trabajando en un proyecto. Estaba exhausto y cuando salí del campus esa noche, tomé una decisión repentina e impulsiva de quedarme en mi casa en la ciudad, y supuse que era seguro ya que no había habido ningún tipo de actividad por parte de Martín. La decisión de quedarme fue tan de último minuto, que no tuve la oportunidad de decirle a nadie, y nadie debería haber sabido que iba a estar allí esa noche. En ese momento tenía una compañera de cuarto que no conocía muy bien, ya que había estado fuera en una cooperativa interestatal para su título de ingeniería en el otoño, y dada la situación en cuestión,
No había pasado suficiente tiempo en esa casa como para conocerla realmente bien. Salí del campus y comencé a conducir hacia mi vecindario, pensando en lo único que quería hacer era irme a la cama, pero a medida que me acercaba a la primera intersección importante antes de mi cuadra, de repente me invadió una sensación de alerta, y fue como si mis sentidos se agudizaran. El brillo verde de la luz de tráfico parecía más brillante, y todo parecía como si alguien hubiera subido la nitidez de la imagen a 1000. Mientras me acercaba a mi vecindario, algo me dijo que diera la vuelta y fuera a la casa de mis padres, pero, siendo el idiota que soy, lo ignoré. A medida que bajaba por la calle miraba cautelosamente a mi alrededor y no veía ningún signo de alguien que pudiera estar observándome, y sentí un suspiro de alivio. La sensación desapareció una vez que llegué a mi cuadra, y lo atribuí a la ansiedad por estar en mi casa de nuevo, dada la situación con Martín. Estacioné el coche y desbloqueé la puerta principal para sorpresa de mi compañera de cuarto que no me esperaba en casa, y se había estado preguntando dónde había estado. No cerré la puerta principal con llave porque necesitaba salir a mi coche y traer mis cosas de la escuela en un par de viajes, algo de lo que me arrepiento hasta el día de hoy. Y mi compañera de cuarto y yo comenzamos a charlar casualmente mientras yo estaba en el vestíbulo de nuestra pequeña casa. Había estado dentro por tal vez 5 minutos como máximo, cuando ambas nos sobresaltamos repentinamente por el sonido de alguien golpeando nuestra puerta exterior tan fuerte, que sacudió el marco, y cuando me di la vuelta y vi quién era, grité como loca. Parado en nuestro porche vestido de negro, y con una mirada loca en sus ojos estaba Martín. Sus ojos estaban enfocados en mí y en un instante agarró el mango de nuestra puerta de tormenta de vidrio y la arrancó como si fuera a entrar caminando en la casa. Mi compañera de cuarto me agarró y me empujó hacia su dormitorio, sosteniendo la puerta cerrada y diciéndole que necesitaba irse ahora. Ahora que lo pienso, al verla dentro de la casa lo sorprendió, y saltó hacia atrás desde la puerta, y trató de esconderse más allá de nuestra línea de visión en el porche. Algo que pude ver antes de que me empujaran al dormitorio. Martín dijo que lamentaba irrumpir en nosotros, pero que solo quería asegurarse de que estaba bien. Ante la amenaza de que mi compañera de cuarto llamara a la policía, Martín nos rogó que no lo entregáramos. Me dijo que me dejaría en paz y se fue, pero mientras se alejaba de nuestro porche y se adentraba en la oscuridad, se dio la vuelta, y por encima de su hombro advirtió: «Asegúrate de mantener tu puerta cerrada». Martín desapareció en la noche y una vez que pasó la conmoción inicial de lo que acababa de suceder, lloré a mares. Mi compañera de cuarto quería llamar a la policía entonces y allí, pero yo estaba tan emocionalmente agotada que solo quería irme a la cama, prometiendo a mi compañera de cuarto que iría a la estación de policía y me ocuparía de ello por la mañana. No hace falta decir que todo lo que sucedió después es todo tipo de borroso. Fui a la estación para presentar un informe y me enviaron arriba para hablar con un defensor de crisis para víctimas de delitos violentos, y me dieron papeles para una orden de restricción. Contacté a los líderes del ministerio universitario en la iglesia para informarles lo que había sucedido y por qué no había estado asistiendo a los servicios de mitad de semana. Había dejado de ir en el otoño debido a la depresión y para evitar a Martín después de haber cortado nuestra amistad. Me enteré de varias personas durante este tiempo que Martín todavía había estado viniendo cada semana buscándome y había estado diciendo cosas sobre él siendo un ser angelical que no preocupaban a los líderes. También había dejado de asistir a la escuela diariamente ese semestre, porque la depresión realmente había empezado a afectarme, pero después de esto, me convertí en un completo recluso en la casa de mis padres, viviendo solo para ir al trabajo y a una clase que absolutamente no podía perderme. Había sido diagnosticado con trastornos de estrés postraumático en el otoño también, y había comenzado a recibir asesoramiento durante este tiempo también, pero el progreso que había hecho se evaporó cuando todo esto sucedió. Continué descubriendo más y más cosas sobre Martín, que me hicieron darme cuenta de lo peligroso que era tenerlo cerca. Resulta que Martín era conocido como el loco del vecindario, y además de estar en el espectro del autismo, también sufría de esquizofrenia delirante paranoica, y frecuentemente dejaba de tomar su medicación, y en consecuencia, tenía un historial muy largo de encuentros con la policía por causar disturbios públicos e incluso violar otras órdenes de protección tomadas contra él por otras personas a las que había acosado cuando no tomaba su medicación. Se sabía que irrumpía en casas, e incluso había sido expulsado de la universidad por dejar de tomar sus medicamentos,
y tener un episodio psicótico tan grave que alguien lo acusó de lastimarlos. Al final no fue arrestado ni tuvo cargos en su contra, porque la persona que hizo la acusación contra él tenía un historial de hacer acusaciones falsas contra personas, pero la universidad lo consideró demasiado peligroso y lo prohibió permanentemente de pisar el campus, así como las sucursales regionales de la escuela, después de este incidente y algo más que sucedió más tarde, información que no divulgaré. Finalmente fue sometido a un mandato judicial para recibir asesoramiento obligatorio, así como un periodo de prueba de 2 años donde se vio obligado a tomar su medicación por inyección o enfrentar tiempo en la cárcel. Estaba a mitad de su libertad condicional cuando lo conocí, recordando que había perdido a un amigo alrededor del tiempo en que comenzó a tener sus visiones, que ahora estoy seguro de que son alucinaciones psicóticas desencadenadas por el trauma del evento, o algo similar. Traté de encontrar un obituario o cualquier mención de su amigo en cualquier lugar, y no había nada que indicara que esta persona incluso existiera. Seguí quedándome en esa casa hasta este pasado octubre cuando me mudé al otro lado de la ciudad, pero fue a mediados del verano de 2018 antes de que pudiera quedarme cómodamente allí de nuevo. Nunca llegué a terminar mi título, y estaba a 1 año de graduarme cuando abandoné. Pero he decidido que si alguna vez vuelvo y termino, lo mejor va a ser salir de la zona por completo. No odio a Martín por lo que pasó y sé que es una persona muy enferma que tiene montones de demonios propios con los que lidiará por el resto de su vida, pero incluso sabiendo eso, todavía no deseo encontrarme con él nunca más. De nuevo, esta es la historia de mi mejor amiga y lo que ha sido su vida con un acosador. Esta será la versión abreviada, pero aún será larga. Ella lo conocía a través de un amigo en común y él vivía en Ciudad Juárez. Nosotros vivíamos en Monterrey. Él vino a visitar a su amigo, la conoció una vez y luego decidió mudarse aquí. Después de que él había vivido aquí durante 6 meses, comenzaron a salir. 3 meses después de comenzar a salir, él admitió que se había mudado aquí porque quería estar más cerca de ella, aunque en ese momento no estaban involucrados románticamente. Antes de que salieran, él le preguntó qué quería para su cumpleaños. Ella dijo que le gustaban las estrellas, así que algo con estrellas estaría bien. Y él literalmente le compró una estrella en el cielo y la nombró Terara. También fue acompañado con una carta de amor muy intensa y espeluznante. Ella no lo vio como una señal de advertencia y le gustó la atención. Yo le dije que era excesivo y espeluznante. La primera semana de salir, él comenzó a revisar su teléfono y su bolso en cada oportunidad. Ella estaba furiosa por esto, y le dijo que su teléfono era privado. Le dijo que solo debería fisgonear si tenía una buena razón para hacerlo, no solo porque quería mantener un registro de con quién ella enviaba mensajes de texto. Ella puso un bloqueo en su teléfono, pero no pasó mucho tiempo antes de que él descubriera el código del bloqueo. No admitió haber revisado su teléfono nuevamente, pero ella sabía que lo hacía porque siempre parecía mencionar a una persona que podría haberle enviado un mensaje de texto ese día, o el tema del que se hablaba. Algunos números de teléfono de sus amigos más cercanos también habían sido cambiados en su teléfono. No la dejaba ir a ningún lugar sin él. Hacía planes con ella para cada día de la semana, y luego la hacía prometer cumplir con los planes. Aunque vivían juntos, si alguna vez cambiaba de planes porque surgía algo más que quería hacer, él armaba un escándalo y decía que ella era una mentirosa porque no cumplía su promesa. Eran cosas pequeñas, como que ella había prometido cenar en casa con él. A menudo reaccionaba violentamente. Ella se irritaba cada vez más con este comportamiento controlador y asfixiante, y le dijo que quería tener tiempo de chicas conmigo, que necesitaba algo de espacio para respirar por una noche. Él le hizo prometer que le permitiría venir si salíamos con otras personas. 1 hora antes de que ella viniera a encontrarse conmigo, recibí una llamada de un amigo que se había mudado al otro lado del país. Estaba en la ciudad y quería verme. Le dije que tendría una amiga conmigo esa noche, pero que pasaríamos por su casa por 1 hora si a ella le parecía bien. Le pregunté a Terara si estaba de acuerdo y ella dijo que por supuesto. Unos minutos después, recibí un mensaje de texto de él preguntando si podía venir debido a la promesa que Tara le había hecho.
Le dije que lo sentía, pero que no me parecía aceptable. Este es un amigo que no había visto en varios años, y ya estaba llevando a una persona a la casa de su madre a quien él no conocía. Sería grosero traer a otra persona, y solo estaríamos allí por una hora de todos modos. Unos minutos después, Tara envía un mensaje de texto diciendo que está saliendo de su casa. Ella nunca llega a mi casa. Llamé y envié mensajes de texto, pero no pude comunicarme con ella. Finalmente recibí un mensaje de texto de ella que solo decía, ayuda. Inmediatamente conduje a su apartamento donde la encontré en su balcón. Él le había robado el teléfono y la había encerrado en su balcón para que no pudiera irse. Rompieron por un tiempo y supongo que por soledad, ella volvió con él. Una noche, irrumpió en mi puerta principal sin previo aviso porque no había hablado con Tara en 30 minutos. Ella había ido a cenar con un amigo de la familia, y él la estaba siguiendo y espiando. Su teléfono había muerto, y él entró en pánico cuando perdió la pista de ella. Se descontroló en mi sala de estar, y también descubrí que había guardado los números de todos los chicos que ella tenía en su teléfono. Le dije que no tenía permitido estar cerca de mí de nuevo, incluso si Tara estaba con él. Parecía actuar normal por un tiempo hasta que Tara quedó embarazada. Él estaba extático y ella asustada. Después de aproximadamente una semana, ella comenzó a emocionarse con ser madre. Eso fue hasta que comenzó a sumar algunas cosas. Su control de natalidad había desaparecido misteriosamente poco antes de quedar embarazada. Él le estaba dando vitaminas todos los días y observándola tomarlas. Dijo que necesitaba tomarlas porque era anémica. Cuando ella buscó las pastillas, eran para la fertilidad. También recordó algunas veces cuando él dijo que estaba usando condón, y ella no sentía que hubiera uno. Había estado tratando de embarazarla. Ella, comprensiblemente, eligió no quedarse con el bebé después de descubrir esto, y estaba aterrorizada de él después de esto. Él habría usado ese bebé como una manera de llegar a Terara. No habría significado nada más para él. Se separaron de nuevo. Él todavía vivía en su apartamento después de que se separaron, y ella pasaba de vez en cuando para recoger algunas de sus cosas. Parecía estar manejando las cosas bien hasta el día de Acción de Gracias. La lanzó por todo el apartamento cuando se detuvo esa noche por cosas. Dijo que iba a pasar la noche fuera de la ciudad en Ciudad de México, que necesitaba que Terara se quedara allí y cuidara a su cachorro. Se aseguró de que tuviera comida y agua, pero no quería estar allí en caso de que él regresara. Él lo hizo a la 1 a.m. Ella recibe docenas de llamadas telefónicas de él. Nunca estuvo en Ciudad de México, solo estaba tratando de conseguir que ella estuviera sola y se volvió loco cuando ella no estaba allí. Le envió 115 mensajes de texto que decían, respóndeme. Comenzó a pasar por su trabajo y casa todo el tiempo. Llamaba y enviaba mensajes de texto sin cesar. Le dijo que no prometía su cordura ni su seguridad y que la mataría. Comenzó a tomar su correo. Le dije que yo iría a recoger su correo por ella. Pero él dijo que no me lo daría, que solo se lo daría a ella si venía en persona. Comenzó a amenazarme y a decir que era mi culpa. Sí, tuve que animarla a alejarse de él. Estaba loco y todos tenían miedo por ella. Ella estaba viviendo en mi casa porque él no sabía dónde vivía en ese momento. Finalmente decidí tratarlo como a un niño y llamé a su madre en Ciudad Juárez. Le conté sobre su comportamiento y amenazas, y le pregunté si podía ayudarlo. Él terminó mudándose de regreso a Ciudad Juárez, pero todavía llamaba y enviaba mensajes de texto a Tera todo el tiempo. También se aseguró de difamarla con cada persona que ella conocía. Regresaba a la ciudad a menudo y iba a todos los lugares donde sabía que ella estaría. Iba a lugares donde trabajaban sus amigos. Pasaba por su trabajo. Le enviaba regalos y a veces, ella lo veía esperando fuera de los lugares donde estaba. Finalmente se detuvo, aunque ella tuvo un año de silencio de él, e incluso se había mudado a otro estado con el chico con el que estaba saliendo. Ella y su nuevo novio se separaron y ella se mudó de regreso a casa a Monterrey, y comenzó a trabajar en un hotel. Una vez él entró en su hotel y compró una habitación para la noche. A la mañana siguiente, hizo el checkout y condujo de regreso a Ciudad Juárez. Condujo 12 horas para quedarse en su hotel por una noche, y luego dio la vuelta y regresó. Le envió un mensaje de texto hace unos meses diciendo que se mudaba de regreso aquí por varios años. Ella estaba constantemente al borde de un ataque de nervios.
Se pone nerviosa si ve un coche como el suyo y tiene un miedo genuino de que él la lastime si tiene la oportunidad. Ella piensa que él la matará algún día, y también tengo miedo de eso. Ella tiene numerosos informes policiales sobre este tipo, y odio ver cómo la ha dañado, y cómo tiene miedo de acercarse a otro chico. Ahora no quiere tener hijos, y siempre está nerviosa. Todavía usamos el sistema de compañeros, ella no va a ningún lado sola. Solo se necesita un momento en que ella esté sola para que él llegue. Tengo una propiedad en el campo de Chihuahua. Está en medio de la nada con más de 60 acres. Tiene una casa abandonada, un granero y un invernadero. El granero y la casa están cerca el uno del otro, y el invernadero está lejos, en el bosque. Mi amigo y yo estábamos instalando nuestro equipo de filmación en la casa porque íbamos a filmar un video al día siguiente. Mi amigo se despierta y me dice que tiene sensaciones muy extrañas sobre todo esto, así que decidimos dormir en mi camioneta. Me quedé dormido cuando entramos en la camioneta y mi amigo todavía estaba despierto. Me contó que eran alrededor de las 4 de la mañana y vio a 78 personas con capuchas y cuerdas. Dijo que miraron alrededor de la casa un rato, probablemente para ver si había alguien allí porque vieron nuestro equipo en mi camioneta. Uno de los tipos miró directamente a mi amigo en el carro, pero mis ventanas están tintadas, así que al tipo le costaba ver a mi amigo. El tipo dejó de investigar mi camioneta y regresó con el grupo. Mi amigo intentó despertarme, pero no lo logró. Llegó la mañana y mi amigo aún estaba muy somnoliento por no haber dormido, y entramos a la casa para verificar todo. Las luces estaban destrozadas, los papeles quemados, los paraguas rotos. Encontramos velas alrededor de la casa y un gato clavado a una pared con un pentagrama alrededor. Encontramos animales en descomposición. 2 perros, algunos caballos, ganado, aves, un murciélago y una especie de mano enterrada. Dado que este lugar fue alguna vez una granja, simplemente asumí que los dueños anteriores dejaron morir a los animales o algo así, pero no sabía cómo explicar el murciélago, las aves y la mano. Estas cosas se encontraron cerca del granero y dentro del granero. Un día volvimos para ver si había más cosas extrañas sucediendo, y encontramos 3 cerdos en cruces cerca de la casa. Los cerdos estaban decapitados y las cabezas estaban en el suelo frente a ellos. Llevaban maquillaje y tenían pelucas cosidas a sus cabezas. Mi amigo me dice que cree que las personas que vio la última vez que estuvimos allí lo hicieron, y me estaba diciendo que pensaba que podrían ser un culto satánico o algún grupo extraño. Alrededor de las cruces y los cerdos, algunas partes del suelo estaban quemadas y había unos círculos grandes. Pasamos el resto de nuestro día desmontando los cerdos y enterrándolos en el bosque. Luego volvimos para montar algunas motos de tierra y los quads, y no había nada extraño. Cuando llegamos pusimos todo en el granero porque volveríamos más tarde en la semana. Mi amigo estaba guardando su quad, y me dice que vio a una persona en el granero, simplemente relajándose sobre algo de heno, pero estaba en la oscuridad y en uno de esos establos de caballos o ganado. Mi amigo se quedó allí un rato para ver si era una persona, y el hombre movió su mano como despidiéndose. Mi amigo sale corriendo del granero y me cuenta lo que pasa. Entro allí porque pensé que mi amigo solo estaba bromeando, pero no había nadie. Luego, cuando estoy saliendo del granero, veo al tipo intentando dormir en el segundo piso y le pregunto si está bien. Me dice que sí, que solo lo deje en paz y lo deje dormir, aunque es mi propiedad. No quería empezar ningún problema con él, así que lo dejé estar. Terminamos pensando que él es parte del grupo que ha estado haciendo cosas en mi propiedad. Volvimos unos 2 semanas después, y desde mi camioneta vimos al tipo saliendo del granero y hablando con 2 tipos. Uno de ellos señaló mi camioneta, y todos corrieron hacia el bosque. Saqué mi cuchillo y la pistola que guardo debajo de mi asiento y finalmente tuve que usarla. Luego fuimos a decirles a los tipos que no pueden venir aquí más y que es mi propiedad. No los encontramos, pero descubrimos que la mayoría de ellos se quedaban dentro del invernadero. Encontramos ropa, libros y pájaros y ardillas muertos, y supongo que eso es lo que comían. Había un estanque cerca, así que probablemente ahí se bañaban, o tal vez no se bañaban en absoluto. Fuimos al granero a investigar más, y encontramos libros en el segundo piso, un altar y algunas velas altas. Todo esto estaba fuera de la vista desde el suelo.
También encontramos cosas como cuerda, cuchillos, clavos, un martillo y un mazo. Concluimos que todos esos tipos ahí son del grupo y hicieron todas esas cosas extrañas. No hemos estado en esa propiedad durante meses, así que no sabemos si todavía están allí o se han ido. La policía ha buscado allí antes a 2 tipos que secuestraron a un niño de 9 años, así que esos tipos podrían ser culpados por eso. La policía no encontró a nadie, sin embargo. Cuando tenía tan solo 14 años, empecé a trabajar en varias gasolineras de mi pueblo. Era un lugar pequeño donde casi todos se conocían, así que a los dueños no les importaba que entrara y ayudara con cosas como fregar los suelos, reponer los refrigeradores o incluso manejar la caja registradora de vez en cuando, todo a cambio de un poco de dinero. Esto ocurrió a principios de los 90 en Florida. Era quizás las 11 p.m., y yo estaba sentado en mi lugar habitual, en una mesa junto a las ventanas de la gasolinera. Generalmente pasaba la mayoría de las noches en esa mesa leyendo libros y levantándome periódicamente para hacer diferentes tareas. Dado que solo tenía 14 años, obviamente no se me permitía estar solo a cargo de la tienda en ningún momento. Usualmente estaría con un gerente o quizás con otro empleado o 2. Esa noche estaba con un chico llamado Derek, uno de los gerentes a tiempo parcial, y generalmente, cuando solo estábamos él y yo, pasaba la mayor parte de su tiempo en la parte de atrás, lo que básicamente me dejaba a cargo de la tienda por mí mismo. Esa noche no fue diferente. Recuerdo estar sentado en la caja registradora cuando levanté la vista. Algo había llamado mi atención que era especialmente extraño. Vi que una mujer caminaba por nuestro estacionamiento desde la dirección de la interestatal. Literalmente, no había coches de clientes en el estacionamiento. Esto en sí mismo era raro porque, debido a nuestra ubicación, casi nadie venía caminando aquí, especialmente no desde la dirección de la interestatal. La tienda estaba prácticamente en medio de la nada a lo largo de una interestatal muy desolada. Nadie simplemente camina por esta carretera. Supuse que debía haber tenido una avería en algún lugar y venía a llenar un contenedor de gasolina o a usar el teléfono para llamar a una grúa o algo así. Después de aproximadamente 1 minuto de observarla, me di cuenta de que no llevaba un contenedor en las manos. Luego entró en la tienda y miró alrededor durante unos minutos. Toda la situación simplemente se sentía extraña. Recuerdo haber tenido una sensación extraña y perturbadora solo por la forma en que miraba alrededor de la tienda. En ese momento, Derek había salido de la parte trasera y estaba detrás de la caja registradora conmigo. Ocasionalmente hacía esto cuando entraban clientes. La mujer se acercó al mostrador y comenzó a contarnos una historia sobre cómo su coche se había averiado y que necesitaba que alguien la llevara a un pueblo del que nunca había oído hablar antes. Derek respondió rápidamente diciendo que estaba trabajando y que de ninguna manera podría llevarla, ya que era el gerente y no podía dejarme aquí solo. Entonces la mujer se volvió hacia mí como esperando mi respuesta. Antes de decir algo miré a Derek, quien me miraba con una mirada muy seria y fría, moviendo sutilmente la cabeza como diciendo que no. Eso fue suficiente para asegurarme de que él también sentía que algo no estaba bien con esta mujer. Antes de que pudiera responder, ella volvió a dirigirse a Derek y señalándome preguntó si yo podría llevarla. Derek respondió rápidamente y con firmeza que yo era demasiado joven para conducir, y dijo que no había forma de que pudiéramos ayudarla. Obviamente no discutí con Derek sobre su respuesta en mi nombre. Para ser honesto, esto estaba completamente fuera de lo común para él. Derek normalmente era amigable e incluso conversador con los clientes, y esto apoyaba aún más el hecho de que él sabía que algo no estaba bien con esta mujer. La mujer, ahora claramente enfurecida, nos insultó y se fue. Mientras caminaba de regreso por el estacionamiento, la observé. Noté que se detuvo al final del estacionamiento, justo al lado de la interestatal. También noté que ahora estaba en una llamada telefónica y esperó tal vez 2 minutos, cuando un coche se detuvo justo a su lado y la dejó entrar como si el coche la estuviera esperando. La situación completa fue extraña, sí, pero nunca me di cuenta realmente del peligro en el que estuve esa noche hasta mucho después, casi 1 año después. Era de noche y estaba en mi dormitorio quedándome dormido mientras la televisión estaba encendida de fondo. No sé qué canal estaba puesto, posiblemente algún canal de noticias o algo por el estilo, pero sin importar qué,
Algo que escuché en la televisión me despertó completamente. Me senté para mirar la televisión y fui recibido con la foto de una mujer en la pantalla. Tan pronto como la vi, supe inmediatamente que era la misma mujer que había estado en la tienda conmigo casi un año antes, y que había intentado atraer a mi gerente o a mí para llevarla a la ciudad. Estaba 100% seguro de que era la misma mujer. Resulta que la mujer era Aileen Wuornos, quien más tarde fue condenada por ser una asesina en serie con un total confirmado de 7 víctimas, todos hombres. Aileen atraía a sus víctimas a lugares remotos y allí les disparaba a quemarropa. Lo que más me perturba es cuán cerca estuve de convertirme en una de esas víctimas esa noche, tanto por la forma en que actuó en la tienda como por lo que ahora sé sobre ella. Creo firmemente que sus planes eran matar a mi gerente Derek o a mí esa noche. Hasta el día de hoy todavía tengo pesadillas sobre lo que podría haber sucedido si hubiéramos hecho lo que ella dijo. Era un tranquilo martes de otoño, con el frescor de la temporada empezando a sentirse en el aire, cuando mi esposa y yo decidimos mudarnos a una nueva casa para empezar una nueva etapa en nuestras vidas. Estábamos emocionados pero también un poco nerviosos, pues sabíamos que la adaptación a un nuevo barrio y el conocer a nuevos vecinos siempre viene acompañado de sus propios desafíos. Nunca imaginamos, sin embargo, que esta mudanza nos llevaría a vivir una de las experiencias más aterradoras y desconcertantes de nuestras vidas. Después de unas semanas, nos dimos cuenta rápidamente de que no se llevaban bien. Empezó con cosas pequeñas, como escucharlos gritarse el uno al otro durante cortos periodos de tiempo o escuchar a uno de ellos salir enojado de la casa a una hora absurda de la noche. Pero las peleas cortas no duraban mucho. Solo se hacían más largas y más ruidosas a medida que pasaba el tiempo. Eso fue hasta que un día, mi esposa y yo estábamos viendo una película y durante todo el tiempo las peleas habituales estaban ocurriendo justo encima de nosotros. Pero justo cuando terminó la película, ambos notamos que abruptamente se detuvieron. No me malinterpretes, era agradable finalmente tener paz y tranquilidad, pero era completamente fuera de lo común para ellos. Quiero decir, esto nunca sucedía. Casi nunca dejaban de gritarse abruptamente el uno al otro, especialmente a esa hora de la noche. Aún así ambos acordamos que deberíamos aprovechar el silencio e intentar dormir. Afortunadamente, pudimos hacerlo, pero solo para que me despertara en medio de la noche mi esposa, quien me estaba sacudiendo y mirando hacia el lado de nuestra cama. Estaba cansado y completamente desorientado. No sabía qué hora era o por qué me estaban despertando. Por costumbre, me giré para levantarme, pero cuando lo hice, pude distinguir a un hombre de pie junto a nuestra cama, inclinado sobre mi mesita de noche revisando el cajón. Estaba en total incredulidad. Después de cruzar miradas, se levantó de su posición encorvada y procedió a solo mirarme. Me senté en mi cama y el tipo comenzó a retroceder lentamente. Honestamente, no sabía si lo que estaba viendo era real o solo mi imaginación, pero después de encender la lámpara de nuestra habitación, me di cuenta de que era nuestro vecino de arriba, Joel, el mismo que siempre estaba gritando y manteniéndonos despiertos hasta tarde. Estaba un poco aliviado, pero aún así, ¿por qué estaba revisando nuestras cosas mientras dormíamos? Era completamente fuera de lo común para él. Después de calmarme por un segundo, dije, ¿qué pasa, Joel? ¿Qué haces en nuestra habitación, hombre? Después de unos segundos de silencio, Joel respondió preguntando si podía pedir prestado nuestro coche o si podíamos llevarlo a algún lugar. Mi esposa, que ahora estaba completamente despierta, le gritó que no después de que él irrumpiera en nuestra habitación a las 3 de la mañana. Le dijo que si no se iba, llamaría a la policía, y Joel respondió a esto saliendo corriendo de la habitación. Pero no solo de la habitación, el tipo literalmente corrió fuera de la puerta principal y calle abajo, en una dirección aparentemente aleatoria. Miré a mi esposa y ambos acordamos que algo estaba claramente mal en toda la situación. Supusimos que en este punto teníamos que subir y revisar a la esposa de Joel, Samantha. Así que lo hicimos, subimos y lo primero que notamos es que la puerta de la habitación estaba cerrada, pero no estaba bloqueada. Le dije a mi esposa que probablemente deberíamos dejarla sola, pero ella insistió en lo contrario, así que a regañadientes toqué y grité el habitual, «Hola».
Después de no obtener respuesta, lentamente giramos la perilla de la puerta y empujamos la puerta para abrirla. Lo que vimos a continuación parecía sacado de una película de terror. La habitación se veía terrible, como si alguien se hubiera vuelto loco golpeando áreas aleatorias con un hacha. Fue entonces cuando notamos a Samantha tendida en el suelo boca abajo. Nos acercamos a ella pensando que Joel la había dejado inconsciente, pero a medida que nos acercábamos, nos dimos cuenta de que había sangre fresca manchando la alfombra debajo de ella. Con un horror completo, llamamos a la policía de inmediato. Les explicamos que creíamos haber entrado en una escena de asesinato, pero que el asesino ya se había ido. La policía nos dijo que saliéramos de la habitación y esperáramos afuera hasta que llegaran, y de hecho llegaron en menos de 5 minutos. Después de explicar todo lo que había sucedido esa noche, la policía inició una búsqueda de Joel, y afortunadamente pudieron encontrarlo alrededor de 1 hora más tarde, todavía corriendo calle abajo. Después de hablar más con la policía, dijeron que parecía que Joel estaba tratando de encontrar una gasolinera para poder conseguir combustible y ayudar a quemar toda la casa, con el objetivo de quemar el cuerpo muerto de Samantha dentro. Esto, a su vez, eliminaría toda evidencia que lo conectara con el asesinato. Aunque Joel finalmente sería condenado por el asesinato de su propia esposa, durante los siguientes días, tanto mi esposa como yo no pudimos salir de la casa, ya que cada vez que lo intentábamos, éramos abordados por diferentes reporteros de noticias que nos pedían una entrevista. Mi esposa y yo, por supuesto, nos mudaríamos tan pronto como encontráramos los fondos para hacerlo, pero aún así toda la situación fue increíblemente aterradora. Quiero decir, en medio de la noche, nos encontramos cara a cara con un hombre que acababa de asesinar a su propia esposa y que, en última instancia, planeaba asesinarnos en el proceso de destruir la evidencia. Esto sucedió hace 2 años cuando trabajaba para una empresa de limpieza de alfombras muy grande. Era exactamente lo que esperarías. Pasaba todo el día de trabajo yendo de casa en casa limpiando completamente las alfombras de los residentes, con muchas herramientas y maquinaria diferentes. Tenía 22 años y era mujer. De hecho, estoy bastante segura de que era una de las únicas mujeres que trabajaban para esta empresa, pero al mismo tiempo, realmente lo disfrutaba, y si soy honesta, era realmente buena en el trabajo. Por eso me dieron mucho trabajo y usualmente visitaba entre 6 y 8 casas diariamente, conduciendo por múltiples ciudades. Esa noche estaba trabajando tarde, ya que una de las casas que limpié más temprano en el día tomó mucho más tiempo de lo esperado, lo cual por supuesto me retrasó el resto del día. Diría que eran alrededor de las 7 p.m., cuando me quedaba una casa por hacer ese día. Sin embargo, al llegar a la dirección dada, me di cuenta rápidamente de que estaba en medio de la nada, y después de tocar el timbre de la puerta principal, también me di cuenta de que no había nadie en casa. Estaba molesta, sí, pero realistamente yo era la que llegaba tarde a la cita. Decidí esperar hasta que alguien llegara a casa, ya que sabía que mi jefe me regañaría si me iba sin limpiar nada, y afortunadamente, 10 minutos después, el residente llegó junto a mi camioneta. Era un hombre de mediana edad, calvo, que llevaba pantalones cortos sucios y una chaqueta. Parecía un poco incómodo, pero se disculpó y me dejó entrar en su casa con todo mi equipo necesario. Al entrar, me di cuenta instantáneamente de que la alfombra y en general, la casa ya estaban increíblemente limpias. Quiero decir, incluso olía a productos de limpieza que acababan de ser usados. Para ser honesta, era un poco extraño. No estaba acostumbrada a ver alfombras ya limpias al llegar. Realmente estaba cuestionando si mi limpieza incluso haría alguna diferencia. Pero, independientemente, seguí el protocolo y saqué mi computadora portátil de la empresa para calcular cuánto iba a costar antes de comenzar. ¿Esa cosa lleva un registro de dónde estás? Su pregunta me tomó desprevenida. Esa fue una bandera roja inmediata. Después del shock inicial por la pregunta, respondí diciendo que sí y que mi jefe sabía exactamente cuánto tiempo debería tomar cada trabajo. En realidad esto era una mentira completa. La computadora portátil era literalmente solo usada para ejecutar un programa que podía calcular cuánto cobrar a un cliente basado en la cantidad de trabajo ingresada. Pero sentí que tenía que mentir, ya que definitivamente había algo extraño en este tipo. Independientemente, comencé a limpiar,
Simplemente pensé que cuanto más rápido pudiera limpiar estas alfombras, más rápido podría salir de aquí y terminar el día. Avancé rápido alrededor de 1 hora más tarde y había terminado. Me apresuré a encontrarme con el tipo para explicarle que había terminado y cuánto debía. Pero antes de que pudiera, él me interrumpió. Me preguntó si también podía limpiar la alfombra de su sótano, ya que olvidó listarla cuando ordenó el servicio. Literalmente, mi corazón se detuvo. Solo quería terminar con esto y salir de aquí, pero mi estúpido cerebro condicionado al servicio al cliente no pudo encontrar la manera de decir que no. El tipo me llevó a la puerta de su sótano. La abrió y me hizo un gesto con la mano como si indicara que yo debía bajar primero. Dudé, pero finalmente lo hice. Una vez que llegué al fondo me horroricé. El sótano se veía horrible en comparación con el resto de la casa. No solo estaba sin terminar y sin alfombra alguna, sino que claramente había 7 congeladores profundos alineados en las paredes. En el centro de la habitación había una luz de techo baja encendida que revelaba un antiguo televisor, cintas VHS esparcidas por el suelo y un viejo sillón reclinable frente al televisor. Detrás del conjunto había 2 estantes blancos llenos de cintas VHS. Todo el tiempo que estuve mirando el sótano, el tipo estaba parado en la parte superior de las escaleras, bloqueando la puerta con una sonrisa perturbadora en su cara. Levanté la vista hacia él y dije, sí hombre, déjame ir a buscar mis cosas, sin ninguna intención de limpiar nada. Solo quería salir de allí. Contuve la respiración y comencé a subir las escaleras. Todo el tiempo, todo lo que podía oír era mi propio latido del corazón en mis oídos. Pero cuando llegué a unos 3 escalones desde la parte superior, el tipo todavía estaba bloqueando la puerta, todavía con esa sonrisa perturbadora en su cara. Me quedé allí quizás 20 segundos, solo mirando al tipo, esperando que se moviera. Cuando juro que pude escuchar pasos en el sótano detrás de mí, por puro instinto y adrenalina, sin siquiera mirar hacia atrás, cargué hacia el tipo frente a mí. Afortunadamente pude pasar por él y justo cuando lo hice, corrí directamente hacia la puerta principal y hacia mi camioneta estacionada afuera. Estaba dejando atrás miles de billetes en equipos de limpieza, pero honestamente, en ese momento, no me importaba. Legítimamente sentí que mi vida estaba en peligro. Mientras me alejaba, eché un último vistazo a la casa y vi al mismo hombre mirando por una de las ventanas, ahora sin sonrisa en su cara, sino una mirada fría y dura. Pensé que podía ver a otra persona, pero honestamente no lo sé. Todo el recuerdo es algo borroso. La verdad del asunto es que mi jefe no se habría dado cuenta de que faltaba al menos durante 24 horas, cuando no me presentara a mi turno al día siguiente. A la mañana siguiente llamaría a mi jefe, le contaría todo y finalmente renunciaría ese mismo día. Por lo que sé, involucraron a la policía, pero intenté distanciarme de toda la situación, así que realmente no sé qué terminó sucediendo. Sufrí trastornos de estrés postraumático por esta experiencia. Ese día todavía me atormenta, y hasta el día de hoy no puedo explicar lo que encontré en ese sótano, o los sonidos de pasos que creí haber escuchado detrás de mí. Pero una cosa es cierta, creo que ese hombre, y quienquiera que más estuviera allí, planeaba matarme esa noche por alguna razón enferma u otra.